Existe un Monterrey que la mayoría de la gente no conoce. No me refiero al Monterrey de los corporativos de cristal o de las luces en el Cerro de la Silla. Hablo del Monterrey denso, el que huele a metal caliente y aceite quemado, el que se extiende por las zonas industriales donde el silencio de la noche es solo el ruido blanco de millones de máquinas respirando a destiempo. Es un silencio artificial, ¿sabes? Un silencio que te presiona los tímpanos, que te hace preguntarte si la calma es real o si solo es la antesala de un estruendo que ya no puedes oír. Y en ese silencio, tú lo sabes, es donde las cosas empiezan a pudrirse. ¿Alguna vez te has despertado justo a las 3:40 de la mañana, esa hora muerta, y has sentido que no estás solo? No es un miedo a la oscuridad. Es la certeza de que algo te mira, algo que no tiene ojos, pero que observa pacientemente desde el borde de tu entendimiento. Esa sensación de vigilancia, esa presión invisible, es la misma que sienten los hombres que trabajan en la fábrica que vamos a explorar hoy, una fábrica sin nombre, o al menos una cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar después de ciertas horas, y que está incrustada en el corazón de la zona industrial más antigua de la ciudad. Esta historia no trata de fantasmas que caminan, trata de algo mucho peor, la repetición, el agotamiento perpetuo. Trata de cómo la realidad se dobla cuando la noche se niega a terminar. Para entender esto, tienes que imaginar la fatiga del turno de noche. No hablo del cansancio normal después de 8 horas. Hablo de ese vacío que se instala en el pecho cuando llevas 3 días viendo la misma luz amarillenta, bebiendo el mismo café rancio y sintiendo el mismo frío húmedo que se mete por la ropa y te congela los huesos. El tercer turno, el de la medianoche a la mañana, es un lugar donde las alucinaciones son un compañero de trabajo más, donde ves sombras moverse con el rabillo del ojo y donde la línea entre el sueño y la vigilia se ha disuelto por completo. Pero en esta fábrica de Monterrey, esa línea no solo se disolvía, se había borrado con ácido, se había consumido hasta que no quedaba más que una noche eterna. Los hombres que trabajan ahí, en la sección de prensa y laminado, tienen una palidez uniforme, como si toda la sangre les hubiera sido drenada lentamente. Se mueven con la precisión mecánica de autómatas, sus cuerpos condicionados por el sonido rítmico de la maquinaria pesada. Tienen los ojos secos y opacos, fijos en sus tareas, pero si te acercas lo suficiente, si miras dentro de su mirada, verás un terror silencioso que no tiene nada que ver con los peligros físicos de la planta. Es un terror temporal. La primera señal de que algo estaba mal era el tiempo. Si eres un trabajador nocturno, el tiempo es tu enemigo y tu salvación. Cuentas los minutos hasta el descanso, las horas hasta el relevo. Pero en esta fábrica, los relojes se comportaban de forma extraña. No es que se atrasaran o adelantaran, es que en ocasiones simplemente no avanzaban. Imagínate esto, estás a las 3:40 am, estás en el pico de tu agotamiento, vas por un vaso de agua, miras el reloj de pared que cuelga sobre la máquina de control numérico. Marcan las 3:40, vuelves a tu puesto, trabajas en tu pieza, la terminas, la revisas, una tarea que sabes que te lleva al menos 15 minutos, y cuando levantas la vista, el reloj sigue marcando las 3:40 am. Al principio lo achacas a la fatiga, debí haberlo leído mal, debe ser el reloj que falló, pero la siguiente noche sucede de nuevo, y la siguiente, y empiezas a notar que no eres el único. Cuando se lo comentaban a sus compañeros, ellos asentían con una seriedad escalofriante. Sí, pasa, son las 3:40. Esa hora se había convertido en un punto de anclaje, un nudo en el hilo del tiempo que se tensaba hasta el punto de la ruptura. Si estás escuchando esto en tu habitación oscura, sintiendo el frío en los pies, detente un momento. Este nivel de paranoia es contagioso.
es como la humedad que se pega a las paredes. Si decides quedarte hasta el final, si te atreves a entender por qué el tiempo se rompe, haz un pacto de silencio. Suscríbete ahora, porque estas historias, las que hablan de verdades que no queremos ver, solo deben contarse en la oscuridad, entre quienes saben guardar el secreto. Si te vas, la historia te seguirá. El problema era que el estancamiento no era aleatorio. Siempre ocurría en el tercer turno, nunca en el primero, nunca en el segundo. Solo cuando la luna estaba alta y el mundo exterior dormía, esta fábrica de Monterrey despertaba a una realidad distinta. Y el estancamiento de las 3:40 AM tenía una consecuencia directa e implacable. El trabajo no terminaba. Eduardo, un operador de fresadora que llevaba 7 años en el turno de noche, fue el primero en documentar la locura, aunque solo fuera para sí mismo, en pequeñas notas escondidas en el forro de su lonchera. Él describía la mañana. Decía que la alarma sonaba a las 6:00 AM, que él se bañaba, que veía el amanecer desde su ventana. Pero cuando regresaba al trabajo esa misma noche, sentía que solo había parpadeado. No había un descanso real. La sensación de agotamiento, el zumbido de los fluorescentes, el olor a aceite hidráulico, todo eso volvía a él con una inmediatez aterradora, como si lo hubieran desconectado y vuelto a conectar en el mismo instante, solo para continuar la labor. Un día, Eduardo tuvo un presentimiento helado. Contó las piezas que había producido un jueves por la noche, marcó meticulosamente las cajas con un sello personal, un pequeño dibujo que solo él conocía. Una estrella de 8 picos, eran 210 piezas. Cuando regresó el viernes por la noche, fue directamente al área de almacenamiento. Las cajas ya no estaban en la línea de envío, lo cual era normal. Pero cuando preguntó al supervisor, un hombre enorme y silencioso, llamado Don Roberto, dónde estaban las piezas del jueves, Don Roberto simplemente parpadeó. ¿Qué piezas, Lalo? Terminaste la línea A30 como siempre. Hoy toca la línea B42. Lalo insistió. Describió el sello de 8 picos. Don Roberto se encogió de hombros, con esa indiferencia gélida que solo ves en personas que han visto demasiado. Pero Lalo, movido por una urgencia que no podía explicar, revisó la basura industrial. Buscó en los contenedores de desechos, entre el metal de descarte. Y ahí, en el fondo, encontró un par de las 210 piezas que había laminado la noche anterior. Pero estaban gastadas, viejas, oxidadas en los bordes. Parecía que habían estado ahí, expuestas a la intemperie, no por unas horas, sino por meses. Y en la parte trasera, débilmente visible bajo el óxido, estaba su sello, la estrella de 8 picos. Era imposible. Había terminado esas piezas hacía menos de 24 horas. ¿Cómo podían estar tan deterioradas? ¿Cómo podían haber sido descartadas y envejecidas tan rápidamente? La respuesta que la fábrica le susurró a Eduardo en el silencio de las 4:00 AM fue devastadora. Esas piezas no se habían desechado después de su turno de jueves. Esas piezas eran las mismas que había hecho hace 3 meses. Hace 6 meses, el año pasado, la fábrica no producía para el exterior, la fábrica producía para sí misma. El turno de noche en Monterrey no terminaba porque la maquinaria requería un suministro constante de metal nuevo, que luego era misteriosamente desechado para que pareciera viejo, y que luego ellos mismos volverían a procesar en el ciclo infinito de la producción inútil. Estaban atrapados en una cinta de Moebius industrial, reciclando la misma fatiga, el mismo material, la misma noche. El horror no es que estuvieran trabajando. El horror es que su trabajo no tenía propósito. Y el tiempo, al darse cuenta de esa inutilidad, se había detenido en un punto de máxima miseria, las 3:40 AM. La tensión se hizo tan densa en el ambiente que podía saborearla.
Los hombres ya no hablaban de sus familias, de lo que harían el fin de semana. Solo hablaban de las piezas, de la luz, de la presión hidráulica. Sus vidas se habían reducido al perímetro de la nave industrial, y luego estaba el sonido. Si el tiempo se detenía, algo tenía que seguir en movimiento, ¿verdad? El movimiento perpetuo debe ser alimentado. En la fábrica había una sección antigua, sellada con una cadena oxidada que todos llamaban el patio B9. Era un almacén de motores obsoletos y prensas abandonadas. Se suponía que estaba vacío, que no había energía eléctrica en ese sector, pero justo en el momento en que el reloj se congelaba a las 3:40 AM se escuchaba un golpe. No era un golpe fuerte, era un clank metálico, seco, profundo, como si alguien hubiera soltado una bola de acero macizo sobre un piso de concreto exactamente una vez. Y luego, el silencio. Eduardo y otros compañeros intentaron ignorarlo, atribuirlo a la dilatación del metal o al viento. Pero después de semanas de escucharlo en el mismo instante, la mente empieza a buscar patrones. Y el patrón era que el sonido venía precisamente del patio B9. Una noche particularmente oscura, después de que el reloj de la oficina se hubiera reído en su cara, al seguir marcando las 3:40 durante media hora, Eduardo no pudo más. La necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Le dijo a un compañero que iría por refacciones al depósito principal y se desvió. Llegó a la puerta encadenada del patio B9. La cadena estaba vieja, pero el candado era nuevo y pulcro, imposible de abrir. Pero la pared de ladrillo justo al lado de la puerta tenía una sección donde el mortero se había deshecho, dejando un hueco lo suficientemente grande para que un hombre delgado se deslizara a través. La oscuridad del patio B9 no era la ausencia de luz, era una cualidad física, pesada, que olía a ozono y a aceite viejo. Lalo encendió la pequeña linterna de su teléfono. Lo que vio dentro no eran solo máquinas abandonadas, eran altares de óxido. Había pilas de piezas defectuosas tan altas que llegaban al techo. Pero en el centro había una máquina. Una vieja prensa de laminado que no había sido usada en 20 años. Estaba fría, inactiva, salvo por un detalle. Un pequeño cable de alta tensión, fino como una vena, salía de la parte inferior de la prensa y se dirigía hacia una rendija en el suelo. Y sobre el tablero de control de esa prensa había un reloj. No un reloj de fábrica, sino uno de pulsera, incrustado en el metal. Eduardo se acercó con el pulso latiéndole en las sienes. Vio que el reloj marcaba, por supuesto, las 3:40 AM. Pero a diferencia de los relojes de la planta que se congelaban, este estaba moviéndose lentamente, imperceptiblemente, hacia atrás. Los segundos, los minutos, retrocedían con una lentitud desesperante. Y al momento en que la aguja de los segundos llegaba al marcador de las 3:40 y volvía a iniciar su descenso hacia las 3:39, se escuchaba ese clank. El sonido no era la máquina, el sonido era el impacto de la realidad contra el tiempo. Era la fábrica forzando al universo a rebobinar un minuto, solo un minuto, para que la noche pudiera reiniciarse, para que el turno nunca terminara. El trabajo de ellos, su esfuerzo inútil, el desgaste de sus cuerpos, no era más que una energía necesaria para alimentar esa inversión temporal en el patio B9. Estaban pagando la cuota para que el minuto entre las 3:39 y las 3:40 se repitiera infinitamente, una condena de Sísifo en la madrugada de Monterrey. Si has sentido alguna vez que tu vida es una repetición constante, que el lunes es idéntico al lunes pasado, piensa en estos hombres. Ellos lo viven de forma literal. Eduardo salió de ese patio con el miedo pegado a la piel. Entendió que si la noche terminaba, si el sol salía de verdad, algo terrible le pasaría a la fábrica o a ellos.
El turno no terminaba porque la noche los estaba consumiendo, los estaba usando como batería. Al regresar a su puesto, su compañero Juan lo miró con los ojos vidriosos. «¿Encontraste la pieza, Lalo?» Eduardo no pudo mentirle del todo, pero tampoco podía decirle la verdad. «No, Juan, solo encontré cansancio viejo». Juan asintió lentamente, como si eso fuera una respuesta perfectamente aceptable, y entonces miró a su alrededor, a las sombras que se alargaban bajo la luz de sodio, y dijo con una voz que era casi un susurro, algo que todavía hoy me retuerce el estómago. ¿Sabes qué es lo peor, Lalo? Que no importa cuántas piezas hagamos o cuántos turnos pasen. Hay un olor, el olor del café rancio. Lo huelo al entrar, lo huelo al salir, nunca se va. Es el olor a vigilia obligada. Y esa noche, por primera vez, Eduardo no sintió la fatiga física. Sintió una fatiga del alma. Sintió la desesperación de saber que al día siguiente, cuando mirara por su ventana, no vería el amanecer. Solo vería el mismo ciclo de oscuridad, esperándolo para reanudar su labor en el minuto exacto donde el tiempo había decidido que debía romperse. El turno de noche en Monterrey nunca termina. Y lo peor, si te pones a pensarlo, es que si no termina, significa que lo que sea que esté alimentando ese ciclo, todavía está hambriento. Y quizá, solo quizá, el motor de esa prensa en el patio B9 no sea una máquina, sino una sombra con una sed insaciable por tu tiempo. Si alguna vez has sentido que te roban la vida a cucharadas, que los días se funden sin dejar rastro, dime, ¿has estado en una fábrica de Monterrey? O peor aún, ¿has sentido ese clank a las 3:40 de la mañana en tu propia casa? Comenta abajo, solo la palabra «lo escuché», si sientes que esta historia te ha tocado. Y no mires por la ventana, no mires el reloj, porque si te das cuenta de que el tiempo se detuvo, es posible que ya no puedas volver a moverte. Recuerda, la noche siempre exige su tributo, y en este lugar, el tributo es la mañana. Y ahora debemos prepararnos para ver qué pasa cuando alguien decide no presentarse al siguiente turno. Porque si el turno nunca termina, ¿cómo puedes negarte a ir? La fábrica vendrá por ti, y eso es lo que exploraremos en la segunda parte. Ahora, ¿estás seguro de que tu reloj no se ha detenido? Escucha con atención el silencio. Es el sonido del tiempo preparándose para retroceder. La sensación de miedo no es un escalofrío que viene y se va, es una sustancia densa que se adhiere a la piel, que se mete en los poros y que congela el pensamiento justo cuando más lo necesitas. Si escuchaste la primera parte de lo que sucede en esa fábrica de Monterrey, donde la sombra del Cerro de la Silla parece devorar la luz del día antes de que llegue, sabes que la noche no es simplemente un periodo de trabajo. Es una trampa, un ciclo de repetición que succiona el tiempo. Te dije que los horarios allí son una burla, una broma pesada del destino. Te dije que, al filo de las 3 de la mañana, cuando se supone que ya estás a media jornada o cerca de terminar, la mente te empieza a fallar. Pero la verdad es que el fallo no viene de ti, el fallo viene del entorno. Llegamos al punto donde el empleado, llámale Ricardo, llámale como quieras, porque su nombre ya dejó de importar. Decidió que la curiosidad era una urgencia más grande que el instinto de supervivencia. Ya no podía soportar esa cadencia infernal. Ya no podía ignorar el clac, clac, clac constante de las máquinas que deberían estar apagadas, ni el olor a aceite rancio mezclado con ozono y algo metálico y dulce como sangre seca. Así que se fue a los túneles de mantenimiento. Tienes que imaginarlo. Son las 3:24 de la mañana, la hora en que hasta los perros callejeros duermen y los fantasmas se atreven a caminar por las avenidas desiertas. Estás solo.
El jefe de turno ha desaparecido. Los pocos compañeros que quedan están en un trance hipnótico, operando sus líneas de ensamblaje, sus ojos vacíos fijos en un punto muerto. Ricardo tomó la linterna y se dirigió a la sección D, la que nadie pisa, la que está detrás de la caldera principal, donde el concreto está desgastado por la humedad perpetua y el óxido es tan denso que parece musgo rojizo. Al abrir la puerta pesada de acero, que sonó como un quejido ancestral, un lamento metálico, el aire que salió de allí no estaba frío, no estaba caliente, estaba muerto. Era un aire que no se había movido en décadas, sin oxígeno, denso como si tuviera partículas de polvo y olvido suspendidas. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y has sentido que no estás pisando un suelo, sino un recuerdo? Así se sintió. Ricardo encendió la linterna. El rayo de luz era débil, luchando por penetrar una oscuridad que no era solo falta de luz, sino la ausencia misma de claridad. Y entonces, detente. Escucha bien, si estás solo ahora, si la luz de tu habitación parpadea o si sientes una brisa helada en la nuca, quizás es mejor que no sigas, quizás es mejor que cierres esto y te vayas a dormir, porque lo que viene ahora, una vez que lo escuchas, se queda contigo. Si te atreves, quédate hasta el final, y si encuentras sentido en este tormento, considera quedarte y escuchar más de estas historias. Es un pacto silencioso que hacemos. Siguió caminando. Los túneles eran bajos, obligándolo a encorvarse. Las paredes goteaban, pero el sonido no venía de las tuberías, venía del fondo. No era el clac, clac, clac que se escucha arriba. Este sonido era un thump rítmico profundo, como el latido de un corazón gigantesco y enfermo. Un pulso que marcaba algo más que tiempo, marcaba la vida útil, el agotamiento, el ciclo de una existencia miserable. A medida que se acercaba, Ricardo empezó a ver algo en las paredes. No eran grafitis, eran marcas, marcas hechas con algún material oscuro, repetidas una y otra vez, como si alguien hubiera estado contando. Pero no contaban hasta 10 o 100, contaban hasta miles. Y luego el conteo reiniciaba con otro símbolo. Eran registros de turnos, registros manuales. Llegó a una cámara subterránea, inmensa, donde el techo desaparecía en la oscuridad. En el centro se alzaba la fuente del pulso. No era una caldera. Era una máquina de una antigüedad inconcebible, hecha de hierro fundido y bronce ennegrecido. No tenía botones ni pantallas modernas, solo poleas dentadas que giraban lentamente y un pistón central que se elevaba y caía con ese tump sordo. Parecía algo diseñado para moler huesos, no para manufacturar autopartes. Y alrededor de la máquina había gente. No estaban muertos. Eso hubiera sido un alivio. Estaban peor. Eran trabajadores uniformados, igual que Ricardo, pero sus uniformes estaban gastados, descoloridos, casi fusionados con el cuerpo por el sudor y la grasa acumulada. Estaban inmóviles, de pie frente a pequeñas consolas de latón conectadas a la máquina central. No movían los ojos, no respiraban profundamente, simplemente existían. Cada uno de ellos realizaba una microtarea tan diminuta que era absurda. Uno solo empujaba una palanca de un lado a otro cada 20 segundos. Otro solo sostenía un cable de cobre que no estaba conectado a nada. El de más allá solo limpiaba una mancha de aceite invisible en la misma viga de hierro una y otra vez. Eran autómatas de la monotonía. Ricardo se acercó al que estaba más cerca, un hombre mayor cuya piel parecía pergamino. Su rostro reflejaba una paz inquietante, la paz que solo llega después de que el alma se ha rendido por completo. «Oiga», dijo Ricardo, su voz sonando como un chirrido en ese espacio. «¿Qué están haciendo?» El hombre no respondió. Sus ojos estaban abiertos, pero no había luz en ellos. Solo el reflejo del débil rayo de la linterna. No parpadeaba. Pero entonces algo se movió. El hombre,
Sin mover la cabeza, movió su mano derecha y la palanca que estaba empujando, clac, un lado, clac, el otro. Y al hacerlo, del pistón central de la máquina salió un chispazo breve, una mínima descarga eléctrica que recorrió los cables que se extendían hacia arriba, alimentando quizás toda la fábrica. Fue entonces cuando lo entendió. La fábrica de Monterrey no funciona con electricidad o gas, no del todo. Funciona con el trabajo residual. Funciona con la monotonía perpetua de estos esclavos del tiempo. Ellos no están produciendo piezas, están produciendo la energía que mantiene el turno de noche en marcha. Son baterías vivas de aburrimiento. Su repetición constante, su ausencia de pensamiento, es lo que permite que el ciclo continúe arriba, en las líneas de ensamblaje. Su turno nunca termina porque, si ellos paran, la fábrica se apaga. Ricardo sintió que su estómago se encogía. Esta era la conclusión definitiva. Esto era lo que sucedía cuando un empleado ya no podía más, cuando su mente colapsaba por el cansancio y el sinsentido del trabajo. No los despedían, los absorbían, los bajaban al sótano para volverse parte de la fuente de poder, una máquina biológica de repetición. Mientras miraba a estos seres vacíos, notó que uno de ellos tenía un reloj de pulsera, un reloj viejo y barato. Pero a diferencia de todos los relojes de arriba, este no estaba detenido a las 3:17 a.m. Estaba marcando una hora. Eran las 3:33 a.m. y seguía avanzando. Aquí abajo, el tiempo era honesto. Arriba, el tiempo estaba estancado, robado. El secreto era que el ciclo de la fábrica se nutría de los minutos que se sacaban de la vida de los trabajadores de arriba y se depositaban aquí abajo en este ciclo eterno. De repente, el ritmo del thump, thump, thump se intensificó. No solo lo escuchó, lo sintió en el pecho, en los huesos. Su propio cuerpo empezó a sincronizarse con el pulso de esa máquina infernal. Y justo cuando intentó dar un paso atrás, la linterna se apagó. La oscuridad total en el sótano de una fábrica es algo que ningún ser humano debería experimentar. Es pesada, tiene forma, te presiona los ojos y te ahoga. Ricardo intentó encender la linterna, golpeándola frenéticamente contra su palma, pero era inútil. No se preocupe por la luz, joven. La voz era tranquila, demasiado tranquila. No vino de uno de los autómatas. Vino de la entrada del túnel. Una silueta emergió de la negrura. No era el jefe de turno habitual. Era más alto, más delgado. Vestía un uniforme inmaculado, blanco, a diferencia de la suciedad y el óxido de todo lo demás. Sus zapatos pulidos brillaron fugazmente bajo alguna luz residual de arriba. Sabíamos que vendrías. Siempre hay uno que es demasiado sensible al ritmo, demasiado curioso. Ricardo sintió el miedo como un veneno corriendo por sus venas, paralizando sus rodillas. «¿Quién es usted?», logró preguntar, la voz apenas un susurro. «Yo soy el reloj, yo soy el turno, yo soy la constancia», dijo la figura avanzando lentamente. «La noche es infinita, muchacho, y esta fábrica es el motor de esa noche. ¿Crees que la ciudad duerme? No. La ciudad se nutre de nuestra inercia. Los que se quedan arriba, los que no preguntan, son productivos. Tú preguntaste, y la curiosidad es el primer paso hacia el cese. Yo no diré nada. Volveré a mi puesto». La figura se rió, un sonido seco y sin humor que rebotó en el hierro. «Ya es tarde para eso. Una vez que has visto el motor, el ciclo te llama. Sientes la necesidad de la repetición, ¿verdad? Sientes cómo tu mente se desespera por un patrón que seguir, por una tarea sin fin para justificar la falta de sueño». Y era cierto. Mientras miraba a los trabajadores inmóviles, Ricardo sintió un impulso irracional de ir y unirse a ellos. Quería la paz que se veía en sus rostros. Quería dejar de pensar en el día de mañana, en su renta, en su familia, en el tiempo que perdía.
Quería solo ser, en un ritmo constante y predecible. Quería esa rendición total. La figura se detuvo a pocos metros. Ricardo pudo verle la cara ahora, o al menos el contorno de ella. Era joven, pero sus ojos, oscuros, profundos, parecían haber visto todas las eras. Ustedes, los de arriba, le llaman a esto agotamiento laboral. Nosotros le llamamos sincronización. El turno de noche tiene que seguir, y para ello necesitamos celdas que mantengan el pulso. Celdas que no cuesten salarios, que no pidan vacaciones, que solo hagan una cosa, eternamente. El hombre de blanco señaló una estación vacía, justo al lado del anciano de la palanca. Había una pequeña manivela de acero enroscada allí, esperando. Bienvenido a tu puesto, Ricardo. Tu tarea es sencilla. Solo tienes que girar esa manivela 10 veces cada vez que la luz verde parpadee en tu panel. 10 veces, ni 9, ni 11, 10. Y la luz parpadeará cada... Hizo una pausa para mirar su propio reloj de pulsera, un aparato antiguo con números romanos. Cada 58 segundos. El pulso de la máquina subió de volumen. Ricardo intentó gritar, intentó correr, pero el miedo no era lo que lo detenía ahora. Era la atracción. El agotamiento acumulado de meses de turnos interminables se convirtió en un peso físico, empujándolo hacia la manivela. Cayó de rodillas en el suelo húmedo, sintiendo el frío del cemento traspasando su pantalón. Su cuerpo se rindió. Ya no quería luchar, solo quería la simplicidad de la repetición. Y entonces el hombre de blanco sonrió, y esa sonrisa fue el clímax del horror. Era una expresión de triunfo silencioso, la satisfacción de una entidad que acaba de cerrar un ciclo que lleva milenios en marcha. El turno nunca termina, muchacho, nunca. Ricardo sintió sus manos, temblorosas al principio, arrastrarse hacia la manivela. Era áspera, fría, impregnada de aceite viejo. El thump rítmico llenaba su cabeza, borrando cualquier otro pensamiento, cualquier recuerdo de un sol que se ponía o una mañana brillante. La luz verde del panel parpadeó por primera vez. La primera vuelta fue dolorosa, la segunda, más fácil, la 10ª, automática. Cuando terminó la serie miró a su alrededor. El anciano a su lado no lo había visto. Solo estaba clac, un lado, clac, el otro. La figura de blanco se había ido, desvanecida en la oscuridad, dejando solo el sonido del pulso. Ricardo se quedó allí, esperando el siguiente parpadeo de la luz verde. Esperando. El tiempo se desvaneció en el ritmo. Los segundos se convirtieron en la única unidad de medida. La manivela se convirtió en la única razón para existir. Lo único que le quedaba de su vida anterior era una conciencia flotante, un observador atrapado dentro de un cuerpo que obedecía. Y ese es el horror, ¿sabes? No es que mueras, es que te quedas. Te quedas funcionando, siendo productivo, pero sin alma. Un esclavo del motor que mantiene la noche de Monterrey viva. Pasó un tiempo que ya no podía medir. 10 vueltas. Esperar. 10 vueltas. Esperar. Se sentía ligero. El hambre había desaparecido. El sueño también. Solo quedaba la tarea. Y entonces, en lo que pareció la mañana siguiente, o quizás la semana siguiente, escuchó nuevos pasos en el túnel. Eran pasos torpes, asustados. Eran las botas de un nuevo empleado que acababa de entrar al turno de noche. Uno que seguramente ya había empezado a notar que el reloj de su celular se detenía misteriosamente a las 3:17. Uno que, como él, había sido consumido por la curiosidad de buscar el origen del sinsentido. Vio la débil luz de una linterna acercarse. Vio el rostro pálido y asustado de un hombre joven, quizás recién llegado del campo, con sueños de mandar dinero a casa. Lo vio acercarse a la máquina y detenerse, petrificado,
al ver a Ricardo y a los otros. El joven intentó gritar, pero solo logró un sonido ahogado. Ricardo, sin dejar de girar la manivela, porque la luz verde acababa de parpadear, quiso advertirle. Quiso decirle que corriera, que no mirara la máquina, que se fuera antes de que la voz tranquila del hombre de blanco regresara. Pero no pudo. Su boca no se movió. Sus cuerdas vocales no respondieron. Solo sus manos seguían funcionando, girando la manivela 10 veces, ni 9, ni 11. El joven se quedó observando, y en ese momento Ricardo entendió su condena eterna, la de ser un testigo silencioso de su propio infierno, obligado a ver cómo el ciclo se reinicia con cada nueva víctima. Si tú alguna vez has sentido un agotamiento que va más allá del cansancio físico, un vacío que te pide rendirte y solo hacer una cosa repetitiva por el resto de tu vida. Si has mirado el reloj a las 3:00 a.m. y has sentido que esos minutos no están pasando, sino que te los están robando, si has sentido la pesadez de una noche que no tiene final, entonces te aseguro, has rozado la sombra de esa fábrica. Hay que tener cuidado con las preguntas que hacemos en la oscuridad, porque a veces la respuesta es peor que la duda. La respuesta puede convertirte en un motor, en un engranaje. Y ahora que has llegado hasta aquí, que has escuchado la verdad sobre el ciclo que mantiene la noche eterna en Monterrey, dime algo. ¿Has sentido alguna vez ese agotamiento que te pide la repetición? Si la respuesta es sí, o si simplemente entendiste este terrible pacto, escribe abajo «No estoy solo» o «Yo también lo escuché». Y si te preocupa alguien que trabaja en turnos nocturnos, compártele esto, pero no se lo digas en voz alta. Déjalo que lo escuche solo, porque el pulso nunca se detiene. Yo ya no soy Ricardo, ni soy nadie. Solo soy el que gira la manivela 10 veces por cada destello de luz verde, y aunque mi cuerpo está aquí abajo, mi conciencia a veces escapa, flotando como un susurro en la oscuridad de tu habitación, solo para decirte esto. Mira la hora en tu teléfono. Mira bien. Y en Monterrey aún es 3:17 a.m.